Nuestra invitada de hoy nació en 1970. Es periodista y escritora por el afán que tiene de contar historias y darle voz a los que no la tienen, aunque diga que esa expresión no le gusta. Ha pasado por medios como La Vanguardia, El Periódico de Cataluña y El Público, medio en donde sufrió todas las diferencias por el cambio de postura del medio progresista y, igual que otros muchos colaboradores y periodistas del medio en aquella época, se decidió salirse y fundar o cofundar otro medio. En este caso, cofundó La Marea, medio que hoy dirige. Hoy viene a las entrevistas de la Nueva Andalucía Marta Bandera, directora de La Marea y periodista. Vale, y te cuento, he tenido que grabar la introducción y la entrevista en otros sitios porque era imposible grabar la introducción donde he grabado la entrevista y viceversa por cuestiones personales, pero adelante voy con con la entrevista. Hola a todos, os presentamos ya la entrevista, antes he hecho la presentación, pero como habréis notado ya desde hace un tiempo, tenemos nuevo equipo en la Nueva Andalucía, tenemos un arco de estos de luz, de los de TikTok, y como tal, los que es la cámara la tengo ahí arriba y el portátil lo tengo aquí, así que me vais a ver mirando a la invitada mientras que vosotros lo veis por ahí, ¿no? Ahora sí que sí, vamos a empezar con la entrevista que tenemos a la directora de La Marea, Marta Bandera. Gracias por venir. Hola, hola, muy buenas. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir otra vez. La primera gran pregunta que te quiero hacer es ¿por qué escogiste estudiar periodismo? ¿Por qué la carrera de periodismo? Pues era era una niña cuando me pasaba el tiempo escribiendo relatos de ficción inventados y de repente pues me di cuenta de que prefería contar historias reales, que había muchísimas que no se conocían y que merecían ser contadas, ¿no? Odio la expresión de dar voz a los que no tienen voz, porque todo el mundo tiene voz. Otra cosa es que se les escuche, que se les ponga el altavoz. Pero sí que me parecía que había cosas muy interesantes que conocer y que no siempre podíamos llegar a esas historias. Entonces a ti lo que te llena es, por un lado, querer escribir y por otro, querer contar historias reales, ¿no? Sí, ahora hace años que prácticamente no escribo nada más que textos anónimos populares, que digo yo, ¿no? Los textos que no sigan a ser editoriales, porque en la Marea no tenemos editoriales al uso, pero todos esos textos que hay que hacer. Y empecé así en La Vanguardia editando, la verdad que era muy jovencita para empezar editando, pero sí que me he dado cuenta que me gusta contribuir a mejorar textos de compañeros y de compañeras, ¿no? Edito muchísimo, pero sí que lo que me gusta es que intentemos rompernos la cabeza para no ir de carril, ¿no? Para contar cosas de una manera diferente, para hacernos preguntas complicadas. Eso últimamente, no sé si me gusta más que escribir, porque el día que empecé a escribir dejo La Marea, lo dejo todo y me dedico a eso porque sé que me encanta, pero ahora mismo pues estoy centrada en la parte de historias de otros y contar por otros. El trabajo de edición a veces es muy difícil, porque dices, es que igual está en la forma de escribir de esta persona, y además vamos a empezar en la Nueva Andalucía yo ejercer como editor, te quería pedir un consejo de cómo hacemos para poder corregir, dónde está el límite entre corregir pues una pieza quizás mal hecha con una pieza hecha a una forma de hacer de una persona, es decir, ¿dónde está el límite? Pues mira, voy a decir una cosa un poquito chunga, pero con el tiempo me apetece cada vez menos reescribir piezas que están mal escritas, porque probablemente me gusta mejorar las piezas donde se nota que vale la pena. Pero en La Marea, durante un primer periodo, algunos de sus fundadores reescribimos mucho. Y sin cambiar, pero no se cambiaba el sentido. El límite es cambiar el sentido, por supuesto, eso jamás puedes hacer nada que contribuya a manipular. Ahora, si alguien un problema que estamos encontrando muchísimo y probablemente tenga que ver con los nuevos hábitos de escritura y de lectura y las nuevas tecnologías, ¿no? Casi nadie se pone a hacer un esquema como hacíamos antes, yo ya no lo sé hacer. O sea, yo hay cosas ahora claro, yo tengo la pata entre los dos siglos, analógica y por otro lado, pues adaptada tanto como puedo, tanto como me llega a la cabeza, a las nuevas técnicas, ¿no? Pero sí que aquellos esquemas que yo ya no hago eran muy útiles para estructurar la información. Entonces, la reescritura muchas veces tenía que ver con esa reescritura, de decir, ostras, pero si ha puesto al final lo realmente importante, que no estoy hablando de la pirámide invertida, estoy hablando de que sabemos que la gente no pasa más allá del segundo párrafo. Entonces, muchas veces te das cuenta de que la gente empieza a hacer un relato muy cronológico, que es innecesario, ¿no? Entonces, a mí más que corregir, antes que corregir, lo que hacemos ahora es dar o sea, hablar un par de veces con la persona que ha escrito y decirle, oye, ¿cómo ves esto? Para que esa misma persona
te diga si está de acuerdo o no y reescriba. Entonces, luego ya la tarea de edición realmente es pues detectar desde cosas de estilo de un sinónimo no va mal, ¿sabes? Que a veces no hay que poner 3 veces asegura, 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 o este entrecomillado está un poco mal, o fíjate, la entradilla es una cosa que veo que cada vez se hace peor, lo siento, pero en general llevo editando de 30 años, porque ya te digo, empecé con 23 en La Vanguardia a editar, y las entradillas de las entrevistas pues no se hacen. Y tú tienes que hacer una pequeña presentación o del tema o de la persona o lo que sea, ¿no? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado y reescribir el exceso. También nos hemos dado cuenta de mucha gente que le hemos ayudado estilísticamente, entonces no aprende, porque no le dices. Creo que tiene que haber un diálogo con la persona antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una persona que es compañero, muy compañero, y, por ejemplo, es muy bueno en oralmente, y se ha acostumbrado a no poner un solo sujeto por escrito. Y entonces hay que decirle, pero eso son otro tipo de cosas. Luego, más que nada, lo que hacemos muchas veces en La Marea, cuando empieza alguien nuevo, es decirle, ¿no te has dado cuenta de que todas las fuentes son hombres? Pues igual podrías buscar alguna experta. Y si te hace falta, te ayudamos, ¿no? O aquí este punto de vista está un poquito sesgado. Pero eso es como la reescritura previa, ¿no? Es como sería el intentar ayudar a editar previamente en todo lo que puedas, para que después el proceso, si alguien es muy malo, o sea, ahora ya me pongo cruel, a veces hay gente que es que no es lo suyo escribir y a lo mejor lo hace unos reportajes audiovisuales fenomenales, ¿no? Pues entonces intentar, no, mi consejo es no reescribas demasiado, hay gente que es un poco imposible, no pasa nada, entonces hay que buscar que hagan otra cosa, si realmente tienen, son buenos periodistas porque lo pueden ser, pero no es su formato, bueno, pues no forcemos. Te voy a copiar el consejo. Sí. Lo haré. La segunda pregunta que tenía pensada era también la misma que te he hecho al principio, pero por otro lado. ¿Cómo te politizas? ¿Cómo te nace el sentimiento político? Mira, voy a contar la verdad. Me la conté una vez en mi blog personal hace mucho tiempo. Y un paisano de mi pueblo dijo, hola, hola. Digo, yo creo que la primera vez que iba a ir a hablar, por ejemplo, de comunismo y de ver que había, que la vida era muy injusta y que había que intentar compensar las injusticias, pues fue en la casa de al lado de mi abuelita Magdalena, en mi pueblo, cuando la cerda de los vecinos tuvo 12 cerditos. Y entonces esos lechones, había 5 que llegaban a la teta y el resto no llegaba a la teta. Y yo dije, habrá que ayudarlos. Y decía, no, es que no va a poder con todos, y es que no llegan, es que no llegan. Y yo me indigné y dije, pero no puede ser, o sea, es que ahora mismo esos cerditos es que tienen que poder mamar también. Y entonces alguien dijo, mira la niña qué comunista. Entonces yo no sé si eso fue la politización, pero esa anécdota se ha quedado, pero sé que no suena todo lo bien que debiera, pero me quedé muy rayada. Entonces luego pregunté, ¿qué es ser comunista? ¿No? Por ejemplo, me trajo mucho aquella cosa. Entonces vas viendo injusticias, lo que pasaba con los lechones pasa absolutamente con todo. Entonces, la primera vez que sí que tuve una iniciativa propia fue con 15 años, estando locamente enamorada y muy pava y muy insoportable, y empecé a ver los bombardeos sobre Trípoli, que ahora que hablamos tanto de Libia estos días. Pues yo no entendía esos bombardeos y nadie me los sabía explicar. Yo no entendía, no sabía quién era Gaddafi, ni me interesaba, ni voy precisamente a alabar la figura de Gaddafi, pero a mí bombardear objetivos civiles me puso muy loca. Organicé una recogida de cartas para llevarla a la embajada de Estados Unidos, no sé, era una cosa muy, vamos, que me tocó. Entonces, quizás esos dos momentos son pequeños clics. Luego, claro, soy una niña que en su momento, claro, nací en diciembre del 70, entonces oyes muchas cosas, aunque mi familia no ejerciera abiertamente, pero mi primer muerto fue ver al dictador y no entendía tampoco nada, en la tele quedarnos sin dibujitos animados, lo que contamos todos de mi generación, y preguntar, bueno, ¿y este hombre? Porque hay gente que está muy contenta, hay gente que está muy triste. Entonces todo el rato vas viendo preguntas, vas viendo cositas. Luego también ayuda a que toda tu familia, pues en el fondo es muy consecuente. Mi padre, el comité de empresa de la fábrica, vas pillando cosas. Aunque no te las quieran contar, tú las pillas. Hablando sobre periodismo, esto lo hablamos el otro día en la Diana, ¿cómo entiendes la objetividad? ¿Como independencia, como imparcialidad, o como esta idea un poco arcaica de cero tipo de interpretación, todo objetivo, todo textual de lo que ocurrió? Pues siempre estamos hablando de que no se puede ser objetivo y que lo que hay que ser es intentar ser lo más honesto que pueda cada cual.
Yo lo entiendo como que tienes que hacer el intento por realmente conocer bien qué pasa y explicarlo lo mejor posible. Y para eso, si solamente tienes las versiones de quienes piensan más o menos como tú, si no te vas a buscar el otro dato, el otro punto de vista, a lo mejor los otros puntos de vista, porque estamos acostumbradísimas a que solamente hay dos y vale, todo está muy polarizado, pero es que no hay solo dos. Claro. Y si no estás dispuesta a hacerte preguntas incómodas, muchas veces pues en la marea, cuando ya hacemos la edición final, decimos, míralo con ojos asesinos, ¿no? Como decir, venga, quiero que me corrija alguien, además cuanto más complicado es un texto, pues ya te lo piden, anda Magda, ponle ojos asesinos, es que soy la peor enemiga para realmente que no queden grietas, para que podamos, eso, ser incómodos, ¿no? Y eso es cuando realmente lo disfruto. No tener, yo creo que para ser objetiva básicamente es que no tengas miedo a encontrarte algo que te va a ti a hacer explotar un poquito la cabeza. Bueno, pues no pasa nada. Eso es lo que tienes que hacer. Intentar entender el máximo. No tener miedo a hacerle daño al partido al que votas en las elecciones, por ejemplo. Es que lo del partido, igual que te decía que sí, que no, que desde pequeñita pues he estado oyendo historias de partidos, etcétera, y que la verdad que casi siempre he votado al mismo con sus variantes y ya estoy dando muchas pistas, a mí eso me da absolutamente igual. O sea, los partidos, porque los partidos tienen líderes que vienen, que van, tienen cambiazos, tienen bandazos, que me da igual. Un partido son muy importantes, como son muy importantes los sindicatos, pero a mí no me pagan ni quiero que me pague, porque de hecho podría haberme pagado algún partido, pero no quiero partidos en mi vida. Los quiero para votar, pero para nada más. Entonces, ya está. Pues acabas de reconocer a qué partido vota. Pues no lo sé, ¿eh? Es que yo vivo en Cataluña. Entonces en Cataluña hay mutaciones. O sea, yo tengo mutaciones por todas partes. He vivido, de hecho, también, me voy a confesar mucho, hubo un momento en que viví en Madrid y me daba una cosita no poder votar en Cataluña porque aquí pasaban cosas muy fuertes. Con lo cual decía, me paso la vida empadronándome, desempadronándome según haya elecciones, pero en este país con tantas elecciones eso es imposible. Así que ese pensamiento loco lo reprimí a tiempo. Yo imagino que en Comú Podem, imagino, que también cambia mucho de siglas. Imagina, pero no es interesante lo que yo vote, así que no lo voy a decir, pero vamos. Tendríamos la exclusiva, pero bueno. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que somos parciales porque interpretamos desde un punto de vista, pero que somos independientes de formaciones políticas? Pues yo creo que en el fondo no es tan difícil. Es decir, la gente sabe de qué pie cojeo. Obviamente soy una mujer de izquierdas, muy, muy de izquierdas. Siempre me han preocupado una serie de temas que se asocian a izquierdas. Vale, ya está. Pero por ejemplo, eso, ¿no? No va a haber financiación de ningún partido, no hay ningún líder. De hecho, algunos en su momento no nos quisieron contar según qué historias, o sea, no nos querían conceder entrevistas porque decían que los tratábamos igual que la competencia, o sea, que como superior mío, perdona, es que yo te puedo o no votar, pero es que no te voy a dar un tratamiento preferente. Hay incluso algún debate en el que tengo una seria discusión con un líder político diciéndole, perdona, que os hemos decepcionado los medios independientes o el medio independiente en concreto La Marea, pues por ese motivo, por intentar hacerte preguntas que no te gustan, pero que yo creo que son interesantes, pues bienvenida sea esa decepción. Entonces eso es decir, por supuesto, puedo coincidir con un programa político, pero no con unos modos, con unas prácticas, y además que me da igual que hay que hacer esas preguntas. ¿Qué líder era? ¿Qué líder? Pues con Pablo Iglesias, en el Teatro del Barrio, tuvimos una discusión sobre qué tenía que ser un medio independiente. Un medio independiente tiene que ser un medio de comunicación, y ahí tuvimos pues un debate muy interesante, no tiene más, ¿no? Estábamos hablando de lo que había ocurrido en Génova, que en las manifestaciones antiglobalización, en la que yo me autoenvié, porque no me enviaba La Vanguardia y yo quería ir, pues dije, pues me autoenvío, y pasó lo que pasó con la muerte de Carlo Giuliani, y estuvimos hablando del papel de los medios independientes, que en ese momento no lo sabía, y lo que había era un medio, Indymedia, que ahí encontrabas cosas muy interesantes, pero no había un filtro profesional. Y entonces cada cual podía poner lo que quisiera y nadie lo verificaba. Y entonces, por ejemplo, cuando murió Carlo, cuando le dispararon y mató aquel disparo a aquel joven italiano, pues hubo mucho pánico en ese momento porque había momentos en los que se decía que había hasta 4 personas muertas.
y que si 2 eran españoles, había una confusión porque no había esos procesos de verificación. No creo que nadie manipulara, sino que sencillamente aquello fue horroroso. Yo como automiada no tenía dónde dormir tampoco, estuve por las calles todo el día, toda la noche, y realmente no sabías nada, nadie sabía nada. Es una de las cosas más raras que he vivido en mi vida. Y entonces estamos hablando de bueno, que después de eso, por suerte, había medios, y entonces hubo una discusión, ¿no? Y bueno, hubo diciendo que a veces algunos medios que pedíamos entrevistas y no se nos concedían ni siquiera esas entrevistas. Entonces dijeron que bueno, la frase está por ahí publicada en el español, creo que lo sacó, que para que los tratemos igual que Telecinco, pues van a Telecinco porque al menos allí los ven 5 millones de personas, no como La Marea. Entonces digo, pues vale, pues muy bien, muy bonito todo, y ya está, sin más. Nos dio una entrevista. Mira. Sí, pero años después. ¿Cómo hacer periodismo de calidad en la era de lo inmediato y en la era de TikTok? Pues supongo que hay que ir renunciando a muchos temas, que es uno de los reproches que nos hacen, ¿no? Muchas veces te encuentras a gente que te dice, pero mira cómo de este tema no habéis hablado. Ya, perdona, mira mi presupuesto y tengo que hacer 10 historias. Puedo hacer 20 chorradas superficiales o tengo que hacer 10 lo mejor posible. No todas tienen la calidad que me gustaría en el sentido de calidad, por decir, acabamos de dar un tema y a mí me gustaría poderle dar ese enfoque, decíamos, de rompernos la cabeza, dedicarle una hora a ver cómo complementamos, hacer 10 entrevistas en vez de 2, eso es mucha más calidad, es decir, pues haciendo menos. Es decir, vamos a intentar ser buenos en 2 o 3 historias, y ahí sí, ser más o menos una referencia para mucha gente, y hay otras que no podemos tocarlo todo. Uh-huh. ¿Crees que, o sea, qué periodismo prefieres? ¿El periodismo de desarrollo, ese periodismo que para los periodistas conocemos que es el género interpretativo, o ese periodismo más con mayor brevedad, los géneros informativos en este caso? ¿Qué prefieres tú personalmente? ¿Reportajes, noticias? ¿Qué prefieres? A ver, noticias, creo que cada vez oigo más gente más joven que yo que dice que está saturada y que prefiere que le hablen de un buen tema al día, por eso los famosos dailies, ¿no? Que están triunfando, ¿no? Te digo, de todas las noticias con las que te van a bombardear, pues yo te escojo una y esa te la cuento un poco mejor. Pero a la vez quieres estar informada de todo lo que puedas, con lo cual son como 2 velocidades que llevas igual, ¿no? Que puedes decir, hay días que como tengo tiempo para comer bien y otros días que estás de guerrilla, ¿no? Personalmente, por supuesto, me gusta siempre más una historia bien contada. Ahora bien, otra cosa que ya también digo, con un compañero de uno de los fundadores de La Marea, pues lo comentábamos mucho, decir, qué mayores nos estamos haciendo, qué coñones, ¿no? Porque decíamos, es que hay gente que te hace historias de datos muy bien, porque es una historia de datos, un dato detrás de otro, y hay otra gente que te hace contexto muy bien, ¿no? Te da ahí un contexto de la historia y genial, pero le falta vida, y hay gente que solo te da testimonios, contar por ejemplo, el terremoto de Marruecos, y solamente ir diciendo el día a día, pues mira, tantos muertos, me ha parecido las casas, tal, al final además la gente desconecta, porque le parece que le están contando todo el tiempo la misma historia. Entonces, dame un poquito más de contexto, busca algún dato, cuéntame qué hace el señor Mohamed VI por el mundo, que siempre le pillan las cosas de vacaciones. Cuéntame algo más, complementamelo, por supuesto, prefiero una historia así, pero una historia así ni siquiera tenemos tiempo de leerla en nuestras vidas atropelladísimas, por decirlo fácil, y nos cuesta. ¿Quién se puede poner a decir aquel hábito que muchas veces, por ejemplo, con La Marea, como tenemos la versión en papel, pues a mí me encanta cuando alguien manda una fotografía al lado de una taza de café, ¿no? Como en la prehistoria de la vida moderna, ¿no? Diciendo, ¡qué lujo! O sea, ahora un lujo es que un domingo estés sentada en una mesa leyéndote un periódico de papel con tranquilidad. Pues claro, esos momentos son muy contados. ¿Qué periodismo? Te va a leer, es que no verás. ¿Qué cabida crees que puede tener ese periodismo largo, ese periodismo que se excede de 5 minutos para leer, para hacer un reportaje? ¿Qué cabida tiene en esta actualidad, en esta sociedad, en la que todo es un vídeo de 1 minuto en TikTok? Pues la tiene muy difícil, tiene un público, eso es también cuando nos quieren consolar, ¿no? Y hay quien dice, pues el día de mañana el periodismo, pues llevar un periódico bajo el brazo será como un símbolo de estatus, ¿no? Y hasta esas cosas que he llegado yo a oír en mi antiguo periódico, en La Vanguardia. Sí, probablemente haya un público que le gusta ese espacio, hay otro pues que lo consume de otra manera,
pero es muy difícil encontrarlo. Y además, también hay mucho la sensación, nosotros tenemos un medio propio, la cooperativa que edita La Marea, edita también Climática, y hay muchas veces que yo me reboto con eso, ¿no? De decir, cuidado, con tanta información abruma, ecoansiedad. Y yo siempre digo, vale, y tenemos ecohipotequismo, porque la hipoteca, hablar de los tipos de interés del BCE no produce ansiedad, y eso también lo explicamos, ¿no? Pero es verdad que quizás debemos explicarlo según de qué manera, qué enfoques diferentes, es complicado, pero la variedad hace que no nos suene a que es la historia de siempre o ¡ay, qué densidad! La Marea muchas veces es densísima, o sea, madre de Dios, de verdad, qué intensitas nos estamos poniendo, pero bueno. ¿Cómo se puede recuperar la confianza de los lectores? Que últimamente nadie confía en el periodismo, bueno, casi nadie. No, yo a veces me sorprendo diciéndolo, digo, tendría que tener cuidado, porque igual que soy muy crítica con los partidos políticos también, cuando oigo a alguien que dice todos los políticos son iguales, pues mira, no. Y todos los periodistas son iguales, pues no. Pero es verdad que el periodismo que tiene más recursos y que tiene más audiencias, pues está cometiendo unos excesos que perjudican a toda la profesión. Cuando se dice que es obligación del ciudadano que se informe por 20 vías, pues mira, es que no puede, ¿no? Debería haber esos mínimos. Yo creo que la gente sí que, La Marea tiene una audiencia muy pequeñita, pero sí que es muy leal. Que aparte de quien se pueda enfadar en un momento concreto porque algo no le gusta, y entonces tenemos esa campañita de ¡guau! Y un día somos sotanistas y el otro día pues somos radicales de izquierda, y otro día, pues eso pasa. Pero en general el estar ahí y el demostrar también tus posturas. Nosotros hacemos públicas nuestras cuentas sin trucos, porque también hay formas de presentar las cuentas, pero no aclaras de esos anunciantes, pues cuánto ha puesto ese que lidera las telecomunicaciones en España. O sea, hay muchas cosas, o no dices cuánto de ese presupuesto de publicidad es para contenido patrocinado, la gente no es idiota y a veces no sabe del todo qué está fallando, pero lo huele. Yo creo que el contenido patrocinado, como le llaman, que son los reportajes encubiertos, está haciendo muchísimo daño. Es difícil ya confiar entre las intenciones, hemos tenido los casos que hemos tenido, que seguro que me preguntas por ellos porque te veo de venir. Entonces, hemos tenido casos que han hecho muchísimo daño, pero aparte de que podamos hablar de Villarejos y Villarejas y de todo, hay cosas de fondo a las cuales le damos menos importancia, pero que la tienen. El intentar venderme como información algo que es claramente una publicidad encubierta, acaba dejando un pozo que al final ya no sabes. Si te quieren vender motos, si no te las quieren vender. Entonces, todo eso se vence pues tomando medidas que a lo mejor, pues en el caso de La Marea, restringen nuestro crecimiento. El rechazar anunciantes que van en contra de nuestro código ético, rechazar los publireportajes, pues hace que en vez de hacer 30 historias, ¿no? Pues hagas 5. Pero también la gente confía. Lo que ven es tal cual. O sea, lo hemos podido hacer mejor o peor, pero no hay nadie raro detrás. ¿Cómo podemos hacer periodismo independiente económicamente? Porque estamos además en la época en la que los lectores no confían en nosotros, que sí que tenemos nuestro nicho más corto, vosotros además tenéis un nicho muy potente, que bueno, son millones de personas, pero que sí que son muy fieles, como tú has dicho, ¿no? ¿Cómo podemos hacer pues periodismo independiente a nivel económico? Porque si decimos no, anunciantes no, Estado tampoco, tenemos que estar tirando de unos lectores que cada vez confían menos en la prensa. ¿Qué futuro tiene eso? En La Marea hemos abierto un poco la mente en vamos a pedir algunas subvenciones. No lo habíamos hecho hasta hace nada, pero sí que es verdad que en otros países está normalizado que hay que ayudar a la prensa. No hay otra, ¿no? Ahora probablemente se van a cortar ayudas en Suecia, que eran muy importantes, en las cuales vivían pues muchos medios, porque es verdad, hace falta ese apoyo. En La Marea hemos vivido mucho de algo que se nos criticaba o que se veía como, anda, mira, los ya están pidiendo otra vez en un crowdfunding. Bueno, pues un crowdfunding al final creo que es una de las mejores herramientas. Hay gente que no se quiere comprometer suscribiéndose porque de hecho a veces no le da tiempo a leer, que es una de las razones que nos dicen muy a menudo, pero quieren que existas. O sea, que la pérdida de un medio de comunicación, pues como con la biodiversidad, que tú no vas a ver nunca murciélagos del Himalaya Sur, pero quieres que estén ahí porque sabes que son importantes, ¿no? Y eso es bonito, gente que se compromete porque de verdad lo cree. Entonces, a lo mejor tiene más sencillo o lo ve más factible en un momento dado apoyarte en un crowdfunding y ¿por qué no? De ahí salen suscripciones, de ahí sale en el último crowdfunding que hizo La Marea, la verdad es que fue
fue muy emocionante la cantidad, más de 5.500 personas que lo hicieron suyo, que parecía que obviamente, o sea, que nuevamente no lo íbamos a conseguir. Las remontadas de la marea empiezan a tener ahí ya gente que dice, bueno, a ver qué hacen esta vez, ¿no? Pero es bonito, tiene algo de épica. Supongo que empezamos así, intentando comprar la cabecera al señor Roures y no lo conseguimos. Siempre hemos sido un poquito de remontadas. Esa fue un fracaso y menos mal, porque no sé qué hubiéramos hecho para gestionar el monstruo. O sea, porque era el monstruo, no estoy hablando del señor Robles, estoy hablando de una cabecera tan grande como público. Y así pudimos crear algo de cero, ¿no? Algo nuevo. Pero bueno, es un poco intentar, tienes que confiar en tu comunidad y tampoco mucho, porque ya digo que a veces te viene en la comunidad y hay una llamada a un boicot, que eso le ha pasado a un montón de medios y te quedas alucinado de decir, ¿de verdad por qué te has cabreado con una noticia? ¿Vas a hipotecar todo un medio? Pues vale, pues ya está, no pasa nada. Y hay comportamientos muy viscerales que no le entienden. No, pues ya está, pues luego te informas con esos que te gustan tanto. ¿Y cuánto sacasteis en el crowdfunding? Pues creo que en este último son 285.000. El mínimo pedimos 250.000. Y bueno, el milagro porque bueno, no fue un milagro, fue la fuerza de la gente, que parece ya política también. Pero es verdad, en la última semana se nos escapó de las manos y fue muy bonito. Nosotros estamos ahora abriendo las suscripciones y no se suscribe ni Dios. Eso cuesta. Este año está siendo malísimo para casi todo el mundo, porque además ha habido más crowdfundings después, todo el mundo está llamando a las suscripciones y claro, es muy difícil llegar a quien lo haría. Y luego también muchas veces, esto ahora que tenemos gerente, yo toda la vida he querido tener gerente, ¿no? Porque si no, yo lo invertiría todo en periodismo y los números pues no se me dan bien ni quiero que se me den demasiado bien. Pues un error que cometemos todos cuando empezamos es, o casi todos, lo invertimos todo vamos a hacer un gran producto y la gente ya nos descubrirá. No, tienes que estar vendiendo, pero bien vendiendo, no vendiendo de lo peor, pero si haces una gran revista en tu casa y no se te ocurre enseñarla siquiera, sacarla fuera de tu casa, es que no la van a leer, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, sin utilizar cosas que no nos gustan, puedes conseguir vender? ¿Y cómo te alías con otros? Es que yo de las publicidades de redes no salgo. No sé qué De la consejo lo publicidad que de redes, claro. Es que lo pasamos todo el rato, todos hacemos lo mismo, entonces, y todo el rato suscríbete. Primero tienen que saber a qué se suscriben. Claro. Y decir, no, es que lo que vas a encontrar es esto, pero cuando empiezas además, tienes que demostrarlo, porque ahora hay mucha publicación y muy buena, entonces es dificilísimo. Probablemente, esto también queda fatal que lo diga, yo en otra no me embarcaba, vamos, porque está muy complicado. Hay un tema que has tocado, el tema de las colaboraciones, que hace bastantes colaboraciones con El Salto y con otros medios de izquierdas. ¿Cómo, además, en un contexto en el que la mayoría de gente no confía en los medios, después tenemos un sector muy pequeño, un nicho muy pequeño de gente de izquierda, gente politizada, que son la gente que consume pura carne cruda, que consume La Marea, que consume Contexto, que ojalá consuma la Nueva Andalucía? Con ese nicho tan pequeño, ¿cómo poder hacer colaboración sin perder dinero? Colaboraciones con otros medios nunca vas a perder. Porque probablemente haya cosas que solamente puedas hacer colaborando. De hecho, me gustaría que pudiéramos hacer algunas más, pero es que es difícil articularlo, porque hay que coordinar. Es algo en lo que no solemos pensar, pero es decir, joder, pues hay un medio que es muy bueno en audio y otro es muy bueno en texto o en reporterismo. Podríamos hacer combinados y de vez en cuando hacer una coproducción. Surgió de una manera, en La Marea lo tuvimos claro desde el primer momento, que queríamos cooperar con otros. Había muchos menos medios independientes que ahora, pero ya empezamos a hacer intercambios, por ejemplo, de anuncios en nuestras revistas, ¿no? Y fue por principio, y esta vez sí que hubo algo de marketing que no sabíamos que iba a salir bien, porque normalmente todo lo de marketing que hacíamos no salía mal, sino que comprendimos que la gente eso lo valoraba, nos lo empezaron a decir cuando nos pasamos alguna encuesta en la comunidad, decir, me encanta que dos medios a los que sigo, a los que tengo en mucha estima, cooperen, ¿no? Es una forma de hacer las cosas diferentes y es demostrar que realmente eres un medio distinto. Entonces siempre nos ha salido bien y hemos hecho investigaciones con otros medios, ¿no? Y eso también ha venido muy bien. También con otros medios ya extranjeros. Hemos hecho algunas investigaciones con IRPI, nos buscaron eso decían, nunca habíamos explorado ni becas, ni ayuda, ni subvenciones, y empezaron a buscarnos para crear proyectos conjuntos. Y dijimos, pues es que es verdad. Lo que pasa es que, aparte de que hay que pensarlo, hay que saber hacerlo. Yo no sabía ni presentar una solicitud en su momento, ¿no?
Entonces, todo lo que se hace en coproducción, si hay un buen entendimiento, acabas ganando. Aunque al principio no lo veas, yo creo que sí. Sobre todo por el tipo de medios. Incluso los medios grandes están cooperando cada vez más. O sea, que no... Se coordinan a veces para editoriales, pero vamos, que hay algunos, yo qué sé, The Guardian tiene colaboración con muchos. En el tema del clima hay una gran alianza de muchísimos medios que ponen a disposición piezas y se pueden hacer coberturas, ¿no? Conjuntas. Pues igual que hacéis trabajo conjunto y hacéis colaboraciones con otros medios, o hackean juntos. Coméntame... Sí, alguna vez hemos caído 3 o 4 a la vez, sí. Con el salto sufrimos un ataque bastante fuerte, en el que también afectó por estar en el mismo servidor, los servidores de Nodo 50, algún otro medio, y la verdad que aquello fue complicado. Complicado y desconcertante porque a fecha de hoy seguimos sin saber quién orquestó el ataque, ¿no? Podemos tener en su momento tuvimos alguna medio sospecha, pero nadie ha reivindicado ese ataque ni hemos podido, o sea, ya fue mucho poder salvarlo, ¿no? Por suerte, todo lo que fuese contenido más sensible, eso nunca estuvo en peligro, pero sí que la web tumbada y pasaban las horas es desesperante, ¿no? Además, no sabíamos el alcance de lo que podía suceder. ¿De quién sospechabais? No, siempre sospechas de alguien a quien no le cae demasiado bien. De según qué espacios políticos. Hay gente que llámale pseudopolíticos, pues sí, lo típico, ¿no? Después, en La Marea, para financiaros tenéis también cursos, que ofrecéis cursos sobre periodismo, sobre igualdad, sobre ecología, que están bastante bien. ¿Cómo funcionan los cursos? ¿Cómo os va? Pues los cursos, que vamos a potenciar mucho más eso, recordando aquello de la facultad, ¿no? De periodismo, informar, sus misiones, ¿no? Sus funciones, ya no sé si dicen misiones, que queda un poquito demasiado divino, pero informar, formar y entretener. Y sí que vimos que había aspectos de, por ejemplo, que nos preguntaba la comunidad, ¿no? De cómo hacer una investigación. Bueno, pues organizamos unos cursos de los primeros que eran de periodismo, talleres de periodismo de investigación. Y luego hemos ido ampliando y sobre todo hay algo que hemos celebrado ya la 4ª edición de la Uniclimática, que es alucinante lo que el equipo de ponentes que reúne cada año Eduardo Robaina, el coordinador de climática. Ahí para aprender de cambio climático es dificilísimo. En periodismo, en las facultades, algo se va diciendo ya, pero no se forma con perspectiva climática, algo que deberíamos tener en todos los ámbitos de la vida. O sea, no puedes hacer economía y hablar de proyecciones sin cruzar la variable cambio climático, fenómenos extremos que está sucediendo. Pues todo el mundo debería tener nociones, pero es muy difícil formarse. Y entonces sí que vimos que podíamos aportar toda esa gente que entrevistamos, que son especialistas de primer nivel, pues que nos dieran ponencias que nos servían para formar a nuestro equipo, nuestros colaboradores y, ¿por qué no?, a quien quisiera saber más sobre cambio climático. Y bueno, y en eso, pues diferentes ámbitos, tenemos cursos muy, muy diferentes. Y funcionan que tú te matriculas, perdona, como me has preguntado cómo funcionan. Pues tú pagas una matrícula y hay becas para estudiantes, para pensionistas. Los cursos, la verdad es que la Uniclimática este año la subimos porque realmente era demasiado barata y a lo mejor incluso a veces es contraproducente porque no te das cuenta del nivel que tiene, aparte que nos costaba un pastizal, porque todo el mundo, por supuesto, cobra, no lo que se merecerían, pero todo el mundo cobra. Y entonces, pues este año creo que han sido 120 euros la matrícula completa, 60 si eres estudiante. Y entonces, la Uniclimática es un poco diferente porque lo que hacemos es que celebramos una especie de campus virtual que es una semana, la primera semana en la que están disponibles todos los contenidos que todos se graban, a todos los especialistas, porque además hay algunos que son de diferentes países, subtitulamos las ponencias en inglés. Entonces, tú si quieres seguir un ritmo que nosotros proponemos para esa semana de campus virtual, pues lo sigues. Yo no lo recomiendo porque acabas empachadísima, es muchísimo, muchísimo contenido. Pero sí que hay actividades complementarias que esos días, por ejemplo, pases de películas o el foro que está especialmente activo y la gente hace preguntas también a los ponentes, pero después esos contenidos no caducan. Una vez tú te has matriculado, puedes a lo largo de todo el año, o sea, tú puedes seguir viendo aún los de hace 3 años, pero como todo puede explotar, pues yo qué sé. Quiero decir que serían eternos, crónicos, pues una cadena perpetua. O sea, una vez que tú te has matriculado, tú puedes ver los contenidos, los vídeos, cuando quieras y durante todo el tiempo que quieras.
Que eso yo me tengo que comprar uno de reporterismo en derechos sociales. Muy bien. Y he de decir que intenté que el coordinador de climática viniese a este programa de la Diana de esta semana sobre Doñana. De esta semana cuando grabamos esto. ¿Sabes cuándo sale? Pasa que está de vacaciones. Ya ha vuelto, ¿eh? Ya ha vuelto. Sí, pero me sigue Acaba de enviando el volver. correo. Volví al 12. Sí, pues no lo habrá cambiado porque tenía tal mogollón acumulado. Para 2 semanas que se va de vacaciones, pues tenía mucho acumulado y a lo mejor ni se ha dado cuenta o está limpiando el correo de todo lo que tenía que hacer. Normal, capaz. ¿Tenéis algún podcast que estéis produciendo que vaya a salir próximamente en La Marea? Pues estamos trabajando en unos podcasts climáticos, pero no puedo decir todavía nada porque justo no lo está, o sea, no es por decir, wow, va a ser la gran lanzamiento, sino porque estamos viendo el formato. O sea, estos días lo haremos público bastante pronto. Estamos trabajando otra vez con Carne Cruda también, por otro lado, porque con ellos teníamos una sección de climática en el programa de Carne Cruda y vamos a ver cómo va a ser esta temporada. Y después tenemos un podcast en La Marea que se llama Las Menos, Las Más, que son las noticias menos leídas. Nos hicieron una propuesta desde el laboratorio de radio, que son unos compañeros majísimos de gallegos que hacen muy buena radio, y nos dijeron que por qué no mirábamos, pues eso, cuáles eran las noticias menos leídas, que a veces no sabes por qué, a veces tienen que ver pues con que no has sabido moverlas bien en redes, porque no te ha pillado un influencer y las ha rebotado al universo, porque las pusiste en mala hora, porque ese día pasaron 4 cosas, y a lo mejor son las que están a lo mejor hechas, quizás sea también a veces por eso, porque no son de una lectura fácil y entonces la gente se las ha dejado para después y no las ha acabado de leer. O sea, por muchas razones hay noticias que no funcionan y es injusto que no funcionen. Entonces, lo que están haciendo es un podcast que es cada mes con la noticia menos leída y le dan una vuelta, hablan con especialistas. Bueno, intentamos que esa que no se leyó se lea, se oiga ahora. Está bastante buena idea, quizá os la robo. Muy bien, habla con ellos. ¿Cuáles diría que son los criterios más importantes para la Diana a la hora de elegir qué tema contar? Es decir, el criterio de noticiabilidad que utilizáis vosotros, pero ¿qué matiz le dais más importancia? Pero es un programa de análisis. Estamos hablando de qué temas analizar. No, digo en La Marea, no digo en el podcast. Vale. ¿Cuáles serían nuestros criterios? Sí. Pues nuestros criterios, es que hay La Marea, la revista bimestral, es un universo y lamarea.com es otro. Entonces, en lamarea.com justo ahora estamos en un periodo un poco de experimentación, porque nos hemos dado cuenta de que sobre todo lo que hacemos mejor, lo que la gente más valora, es la investigación. Algo que sea realmente diferente. O sea, noticias como hemos publicado ahora, pues qué pasaba con Pozos, que estaba en las fincas de la familia de la casa de Alba, pues eso me interesa muchísimo. Claro, hay también palabras claves que pongas. O sea, nosotros podríamos tener muchísimas más visitas y nos podría ir muy bien, porque las combinaciones ganadoras se saben. Tú metes la palabra neonazi, hay una serie de palabras, incluso metes Ayuso y no sé qué, y eso lo peta, porque hay un público que busca eso. Pero no es lo que más se valora ni lo que más nos gusta hacer. De esos temas sí, pero con contenido, no el facilón, no un clickbait. Estamos en contra de un clickbait. Deberíamos hacer titulares algo más sexys, pero de ahí a ser sensacionalistas, pues la gama es muy grande y nunca vamos a hacer eso. Pero claro, hay que ver en qué te distingues tú y saber que lo que tú te distingues, que puede ser investigación, la libertad que nos da no depender de ninguna campaña publicitaria, de ninguna empresa, ninguna multinacional, nos da una libertad para informar sobre ellas que poca gente tiene. Entonces, ese es uno de nuestros fuertes. Bueno, pues intentar hacer eso en la línea de lo que decíamos antes, lo mejor posible. Si eso es lo que tú mejor haces y lo que no mucha gente puede hacer como tú, ese sería uno de nuestros criterios. Luego también nos hemos dado cuenta que, claro, esto además es lento y muy costoso. Y la gente se mete en lamarea.com, que nos asombra, porque normalmente antes nos llegaban mucho más por redes sociales. Y ahora hay una comunidad muy fiel que dice, a ver qué han hecho en La Marea. Nos conocen y saben que cuando estamos haciendo un especial o cerrando la revista, esa semana hay menos noticias. Y luego venimos a borbotones, ¿no? Entonces, sí que necesitan una actualización diaria, si no ya te penaliza el algoritmo mucho más. Entonces, justo ahora estamos viendo qué tipo de contenidos diarios podemos dar. He dicho contenidos, es una palabra que odio, porque es información y no contenido. Estoy harta de que la gente parezca que hace croquetas. Pero nos estamos entendiendo, a lo mejor sí que puedes dar
dentro de una parrilla, pues un día vas a ver un audio, otro día vas a ver un vídeo, o sea, diferentes historias que te permiten estar ahí, pero con tiempo, que te permiten organizarte mejor en el fondo, cuando tienes pocos recursos los tienes que optimizar para hacer lo que te distingue. No te he ayudado para nada a decírtelo, pero sería eso, intentar cubrir todo lo que tiene que ver con empresas. Por supuesto, siempre tenemos la perspectiva climática y de derechos humanos, claro, y ver de la actualidad el ideal que intentamos conseguir, y a veces lo logramos y muchísimas veces no, es de la actualidad, de lo que está hablándose, lo que está preocupando, qué enfoque le podríamos dar diferente, qué le podemos aportar porque nos lo permite nuestra libertad. Son quizás los criterios que compartimos todos en el espacio, en realidad. Sí. Yo, de hecho, te quería comentar que nosotros lo que hacemos es tener muchos colaboradores externos. Nosotros preparamos nuestros reportajes y ya los colaboradores van publicando todos los días. No sé si os puede servir. Así tenéis todos los días contenido y mientras tanto preparas tus mega reportajes. Sí, lo que pasa es que todas las colaboraciones en la mayoría se pagan. Y cuando todas las colaboraciones se pagan, no pues se puede pagar. No, claro, es que ese es un modelo que cuando llegó también la marea, supongo que eso explica mucho el origen, no se entendía muy bien, porque tratábamos temas que se habían tratado más desde la militancia, pero no de una forma profesional. Y veníamos de redacciones, veníamos todos de público en ese momento, pero antes de público teníamos un pasado y veníamos de medios tan diversos, pues como un compañero que había estado en el Financial Times, o yo en La Vanguardia, o en la agencia EFE, y ahí es inconcebible no pagar, aunque alguno de esos medios paguen verdaderas porquerías y vergüenzas, porque esa es otra, cómo están las tarifas de grandes medios. Entonces, antes me preguntabas que también cómo se conseguía lo de poder hacer un periodismo, financiarlo, pues también tiene que ver con los salarios. Aquí no hay una cúpula directiva que cobra un pastizal y que pilla taxis a porrillo. Aquí todo el mundo tiene el mismo salario. Ahora estamos viendo algo para favorecer que la gente se haga cooperativista y es un mini plus para que pague la cuota de cooperativistas, pero todo el mundo, el más chiqui y la más vieja, que no voy a decir quién es, pues cobra lo mismo. Entonces, también en eso es un poco diferente. Pero los colaboradores había que pagarlos y muchas veces, que esto ha sido de lo que a mí más me ha costado, les hemos pagado muy tarde, porque no entraba, o sea, tienes una fragilidad, pero siempre se les ha acabado pagando. A mí me gustaba mucho lo que decían de la marea a veces tarda, o la marea tarda, según el periodo, pero siempre paga. Entonces eso me parece muy importante. Vamos a entrar a hablar ya de politiqueo. Antes hay que decir que estamos a 15 de septiembre, ¿vale? Esto saldrá pues mínimo en octubre. Así que he de decir que la... Yo estaré de vacaciones, así que si se quejan, desde este año he descubierto lo que eran las vacaciones. Sí. Me da igual, entonces, sacando que yo estoy lejos. La investidura de Feijóo no la hemos visto, sabemos que va a pasar, pero bueno, no la hemos visto. Partimos de la base de que Pedro Sánchez es candidato a la investidura, partimos desde ahí. Y a partir de ahí, ¿qué crees que va a pasar en esta investidura de Sánchez? Si es que existe. Pues la verdad es que nunca acierto estas cosas porque este país es imprevisible y estos líderes me tienen frita. No lo sé, porque hoy, 15 de septiembre, no sé si es el día, porque no suelo cambiar de opinión en las cuestiones de fondo, pero de verdad que antes que yo estando a favor de la amnistía, ahora, por ejemplo, hoy tengo grandes dudas de a ver cómo se va a explicar y si es deseable depender de un gobierno, o sea, depender de unos apoyos en los que no puedes confiar y en el que estás diciendo vamos a ver si llegamos a un acuerdo, pero a 15 de septiembre no sabemos el precio y que se le explique soy catalana, entonces yo lo entiendo de una manera y el resto del Estado lo puede entender, ¿no? Hay muchas variedades, ¿no? De hecho, quien está negociando a favor de la amnistía son personas gallegas y catalanas, y mayormente. Entonces, no quiere decir nada, pero sí que me da mucho miedo depender de una fuerza política como Junts, que a estas horas definirla ideológicamente es que es incluso complicado. Y si queremos una agenda social, queremos un gobierno de izquierdas, yo lo quiero, o sea, no diré que voy a votar, pero creo que es que, vamos, ponernos en manos de PP y Vox para mí sería, pues, me declararía luto oficial en mi casa unos cuantos días, porque la gente necesita otra cosa, pero no sé si van a poderlo conseguir. Entonces, quizás sea incluso
contraproducente que se pueda reorganizar la extrema derecha extrema, todas las gamas posibles, y que además cale el mensaje de que Pedro Sánchez ha vuelto a vender su alma al diablo, porque es lo que se está fomentando y así se entiende en muchas partes. Entonces, ahora mismo, sin saber lo que va a pasar en estas investiduras, dependiendo de si no se explica bien y con la oposición que se empieza a generar dentro del PSOE, y no estoy hablando de esas viejas glorias que yo no sé lo que tienen ya de glorias, puede ser muy contraproducente. Así que no tengo ni idea. Pero creo que Pedro Sánchez tendrá que poner algún tipo de límite, porque si no se tiene que explicar muy bien. Creo que él ha puesto como límite el referéndum. Pues mira, lo del referéndum aquí es que es absurdo. Es que hace 3 días puso también el límite de la amnistía. Es que es verdad que Pedro Sánchez no tiene ninguna credibilidad y algunos líderes de opinión tampoco la tienen. Es que hace 2 días era así, los indultos sí, porque la amnistía nunca. La gente, lo que decíamos, ¿cómo van a confiar en nadie? Si es que pegáis unos bandazos muy grandes. Entonces, explícalo bien. Y decir el límite del referéndum, pues a lo mejor el del referéndum a mí no me parece nada descabellado. De hecho, creo que sería lo mejor, ¿no? Entonces, no sé para qué parroquia exactamente están hablando, porque decir el referéndum no, igual es decir lo de la amnistía, que es muy complejo. Yo creo que aquí hay que no hacer un borrón y cuenta nueva, pero desde luego hay que iniciar una nueva fase y la amnistía, una amnistía bien razonada es indispensable para poder avanzar, en mi punto de vista, o sea, tal como veo aquí la situación, lo que hemos pasado en Cataluña, pero el referéndum es que es una cosa muy civilizada y muy democrática, y que me digas ya que no, pues entonces no sé cómo me la vas a razonar que el referéndum no, porque es eso tan malo, si es lo más democrático y de todas las propuestas que se están haciendo desde el independentismo. No lo sé. Yo desde Málaga tengo mucha sensibilidad catalana y también estoy a favor del referéndum, las cosas como son. Pero claro, es que si el PSOE lo que está haciendo es intentar caerle bien al PP y desarticular el discurso de Pedro Sánchez traición a España, no lo van a hacer. Es que no hay argumentos de peso, o sea, de verdad, que no me lo razonen, porque que alguien lo explique bien, por qué es una cosa ahora importante, por qué no lo era, por qué algo nunca, a los de entrada no, pues como niña de la transición, yo de entrada no me pongo muy malita y ya está, y como malagueña genéticamente, pues puedo entenderte y agradecer lo que dices. Cuesta, a veces desde Málaga cuesta decir que el referéndum es la solución. ¿Cuáles crees que van a ser? Sí, hicimos una portada muy interesante hace, bueno, claro, cuando era el momento del referéndum, y consultamos al consejo editorial que hay en La Marea, que solo lo hemos consultado 2 veces porque realmente la redacción es independiente de lo que se llama la propiedad, pues la propiedad es la cooperativa, pero sí que ahí era un tema pues que quise consultarlo, tener también más voces desde la redacción, ¿no? Y propuse, oye, ¿por qué no les preguntamos? Y hicimos una portada que era, el titular era "Yo también quiero un referéndum para Cataluña", y era todo gente de fuera de Cataluña que explicaba por qué quería un referéndum. Intentar, además, porque en Cataluña también a veces cuando nos ponemos la paranoia de solamente dicen a por ellos, pues hay una imagen distorsionada de lo que es el Ebro para abajo. Entonces, decir, no, perdona, no tildes tampoco, no hagas la caricatura de que este Estado es... y bueno, este estado tiene muchísima... Sí, este estado es muy complicado, voy a ser otra vez, que hoy estoy más descansada y utilizo más sinónimos, pero por favor, o sea, también se demuestra y escucha otras voces que muchas veces no tampoco llegan aquí y no convienen para que sigamos viviendo en según qué paranoias que se oigan, ¿no? Claro, yo escuché a Oriol Junqueras hace unos años en La Sexta decir: yo amo a España, me quiero independizar, pero amo a España. En un programa con Eso es posible, eso es verdad que algunos, sí. A ver, yo amo a España, yo amar a España, es que no sé lo que es, yo no amo casi nada, a gente sí, a cosas pocas. El sentimiento nacionalista no lo tengo yo muy así. Ni o sea, para sí un que te lado sientes... al otro. Claro, entonces amar a España, ¿qué es amar a España? Pues me cuesta. Amar a España es amar a la cultura española. Todos los nacionalistas españoles que siempre lo decimos, pero cítame algo, porque yo no sé qué España quieres. No cabemos la mitad de España, por no decir bastante más. Luego, los toros, es que no sé, y tampoco es me refiero a esa gente que es de caricatura, que es la más patriota, que debe de tener toda la ropa interior rojigualda. Pero, por favor, demuéstrame que lees, que escuchas, que te gusta, que te escuece,
no sé, realmente qué es la cultura española, que me parece riquísima. Yo, por supuesto, pues a veces me sorprende. Digo que no soy nacionalista y ahora me he emocionado con... Lo que pasa es que yo, claro, yo picoteo mucho de Málaga, porque a mí yo llego a mi pueblo y me pongo loquita, es como un enamoramiento, es una cosa irracional, pero yo sé que es irracional, son mis raíces y las siento. Y luego aquí veo todas las veces que he ido acompañando a los castells, no me parece nada más bonito que hacer una torre humana y me emociona y me caen lagrimones. Digo, vaya tal, según el día me pillan, incluso un poquito alemana que vivía allí y hay cosas. Entonces, ese nacionalismo yo no lo puedo entender. ¿Cuáles crees que van a ser las claves de esta legislatura? Pues ¿de qué legislatura? ¿De la de ciencia ficción que me estabas proponiendo hace un momento? Porque sí puede ser una legislatura de 3 meses y de ir a elecciones. No tengo ni idea. Y además empiezo a estar muy punky con las legislaturas. 4 años, con las transformaciones que hay que hacer, que estamos en el momento en el que estamos, que a mí las que me gustan son las legislaturas que nos pone el IPCC, la ONU, cuando dice que en 5 años hay que conseguir unos objetivos. Ese es el único programa que ahora mismo me está interesando, porque una legislatura, incluso en esta última, que se han hecho medidas muy importantes de corte social, casi nadie nos está hablando de planes a medio y a largo plazo. Y a mí me gustaría que se tuvieran en la agenda qué se va a hacer para esa famosa transición energética y ecológica que se habla, pero en ambiguo y en abstracto. Es que a lo mejor estamos hablando de salarios mínimos que son indispensables, porque además venimos de donde veníamos, pero háblame de qué va a pasar si todas estas zonas inundables se van a destruir, qué es lo que va a pasar y cómo vas a reconstruir esa gente, de qué va a vivir, le vas a darle una renta básica, le vas a dar no sé qué, alguien que de verdad tenga en mente que estamos en el siglo XXI ya entradito y que hay unos problemones. Entonces a veces leo los programas y veo y yo me engancho y veo un debate electoral y es como ya un equipo de fútbol, como un partido de fútbol, porque ya lo hacemos todo espectacularizado, pero los grandes problemas de fondo que hay en 4 años no se resuelven. Con lo cual la legislatura a veces digo, no puedo hacer esto porque no puedo despreocuparme del día a día y hay que seguir el Congreso, pero a veces digo, nadie, me gusta mucho decir la frase chorra de nadie hablará de vosotros cuando hayamos muerto, como eso que nunca se debe hacer en periodismo de utilizar títulos de películas. Bueno, o sí, ¿sabes? Que también a veces nos ponemos unas normas, pero es verdad, toda esa gentuza que hay a veces hablando, dices, es que nadie os va a recordar, sois muy mediocres para los retos que hay. Entonces no te he contestado, pero es eso, que ni siquiera sabemos si va a haber investidura como para adivinar legislatura. Claro. Hay dos grandes temas que quiero tocar antes de irnos. ¿Cómo definirías al neofascismo? Pues el neofascismo se está pareciendo cada vez más al viejo fascismo. O sea, es la principal amenaza para nuestras libertades y sobre todo a mí lo que me da miedo es cómo se favorece ese pensamiento único o ese no pensamiento. Hablamos de libertad de expresión y ahora ya cada vez hablamos más de libertad de pensar. Entonces está desde los grupos de extrema derecha, que son una amenaza cada vez más, porque hay algunos invalidantes, algunas cosas, agresiones a gente vulnerabilizada, que de verdad que cada vez da más miedo, ¿no? Pero en el fondo eso es lo más anecdótico, ¿no? Las cabezas rapadas los teníamos cuando yo era jovencita y te daba mucho miedo los skins, ¿no? Y tenemos compañeros a los que les han dado muchísimo, ¿no? Ahora hay otro neofascismo que también es el que se infiltra en redes sociales. El algoritmo es bastante neofascista en general porque está condicionando el pensamiento, el odio y todo lo que conduce al totalitarismo. Entonces, son técnicas diferentes, pero para la misma forma de élites, manipulando cerebros en masa para conseguir mantener su estatus y su poder, ¿no? Para el momento en el que salga esto estaremos ya en octubre seguro, así que estamos a nada de las elecciones de Milei, bueno, de Argentina, y que Milei pueda llegar a ser presidente en Argentina. ¿Cómo valoras esa posibilidad? ¿Crees que Milei puede llegar a ser presidente? Sí puede serlo. Eso es lo malo, ¿no? Que hemos visto además algunos tipejos que nos parecían estrambóticos. Es de otro estilo, no es un Bolsonaro, ni un Trump, ni un Ayuso. A ver, Ayuso y Milei todavía hay unas diferencias, o sea, no quiero decir eso, pero que mucha gente le hemos dicho esto es imposible, pues ha sido posible. Lo vería pues doloroso. Lo vería que
sería complicado. Lo que pasa es que aquí también miramos a América Latina y a mí me falta información y me falta un poco lo que decimos, es que yo lo admito, no puedo estar a todas, o sea, sí, me cuesta. Y también aquí nos gusta romantizar algunas historias que pasan en América Latina y tenemos muchos mitos y muchas cosas que son intocables, ¿no? Y no queremos mirar, que decíamos, con objetividad, que tenemos como los nuestros y los otros. Y claro, a lo mejor también tenemos que ser críticos con nosotros, no pasarnos de esa autocrítica destructiva, esa no, esa nunca, pero ver qué se está haciendo mal para qué tipos, como Milei, aparte de que reciba las financiaciones que tengan y tenga los apoyos internacionales. La internacional neofascista es más poderosa que las internacionales de izquierda, desde luego, pero algo habrá que hacer, no simplemente estar siendo pues pequeños, o sea, mandando sermones y diciendo los nuestros son mejores cuando sabemos que están cometiendo cosas que las corruptelas no se pueden tapar más, y muchas cosas con las que no nos queremos enfrentar. Con la hiperinflación que hay en Argentina, que es imposible coger partido de esta Europa. No. Y además, bueno, siempre con Argentina siempre nos ha costado mucho entenderla, siempre nos lo dicen, ¿no? Te intentan explicar el peronismo una y otra vez y por más que lo intentes no puedes. Eso hay que vivirlo o no lo entiendes, ¿no? Pero sí, o sea, es una situación, es que ya se nos ha olvidado los compañeros argentinos cuando sufrieron el corralito y lo que fue eso, esa diáspora, porque aquello fue brutal. Entonces, bueno, no podemos utilizar nuestras claves ahora. Sería un verdadero desastre que Milei consiguiera gobernar. Claro. Para terminar la entrevista, yo siempre saco unos nombres y la entrevista me lo paro con una frase, ¿vale? ¿Frase? Sí, frase. No tiene que ser palabra. Gerardo TC. Gerardo TC. Pues Gerardo TC es, sí, es un analista muy atípico que tiene una capacidad de explicarte las cosas de otra manera que a veces llegan mucho mejor que esos análisis sesudos. Tiene una forma de mirar y de contar muy, muy original. Que por cierto vendrá la Nueva Andalucía. No sé si sale antes que la tuya o si después, pero vendrá. Pues dale un saludo antes o después. 4 gramos la semana que viene. Esta no quiero que venga. Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana, pues te confieso que me entrevistó en su momento y me hizo una gran entrevista sobre un libro de sexo que escribí. Entonces, eso a veces cuando lo recuerdo digo, madre de Dios, María Teresa Campos también. O sea, fui entrevistada por las grandes de las mañanas y quiero decirte que en ese momento nunca me pude imaginar que Ana Rosa Quintana acabaría ejemplificando lo que es ahora, un símbolo de no hace periodismo, está haciendo una labor está generando una opinión pública muy, muy nociva. Javier Gallego. Javier Gallego es una de es uno de los referentes en el mundo de la radio, es también una capacidad de haber sabido inventar, crear un espacio y tiene genialidades. A mí me encanta además el equipazo que tiene, que siempre te descubre cosas que no encuentras en otros lugares, lo cual es muy difícil, lo que queremos todos, como decías tú antes. Claro. Sin él yo no haría la Diana. Lo hago muy mal comparándonos con él, pero sin él no lo haría. Es muy bueno. Sergio Gregory. Sergio Gregory le conozco menos, porque además su programa, que además ya no se emite todos los días, ¿no? En el tablero, pero... No, sí, se emite todos los días, pero no lo presenta siempre. Pero eso, exacto, perdón, muy bien por la precisión. Y yo creo que comunica muy, muy bien. Vamos, es una de las personas que hay que tener en mente. Tiene muchas ganas, además de periodismo, o sea que le auguro una gran carrera si no se mete en ningún lío, y hoy día es muy fácil meterse en líos. Sí. Sergio Gregory, que también estuvo en las entrevistas de la Nueva Andalucía. Vamos con políticos. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un personaje de película. Es fascinante su capacidad camaleónica es un gran negociador, y lo que no sé es muy bien lo que piensa de verdad. Sus valores no lo sé. Es un camaleón que se puede adaptar. O sea, es como uno de esos colores base que tú puedes combinar, lo combinas con el naranja de Ciudadanos en su momento, lo puedes combinar tal. Yo creo que a él le gustaría ser de izquierdas, pero si no lo puede ser del todo, pues será otra cosa.
Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es uno de los mejores comunicadores que hay en este país, un politólogo. Yo creo que es muy inquieto, será toda la vida. Sí, creo que debe aburrirse un poco, porque esos cerebros que van tan rápido, y el suyo lo es solamente brillante, tiene que probar muchas cosas. Y a lo mejor un periodo de reflexión alguna vez, yo no entiendo esa capacidad de trabajo y creo que quizás sea excesiva. Igual tiene que bajar un poco el ritmo para pensar, porque luego lo va a explicar muy bien. Yolanda Díaz. Pues Yolanda Díaz, la verdad que la tengo en ahora, es que quiero pensar sobre ella, me tiene desconcertada últimamente, porque adoraba esas intervenciones en el Congreso y le voy a dar un dato, señor Egea, y creo que, ¿ves? Ella sí que tiene unas convicciones que creo que por mucho que se diga ahora, las tiene y las ha demostrado, es toda una trayectoria de toda una vida. Pero ahora creo que también la precipitación y que estos últimos 2 años están siendo muy raros, quiero observarla porque ha habido cambios que no acabo de entender. Feijóo. Ay, Feijóo. Ay, Feijóo. Feijóo de verdad es que no tiene... Este señor tampoco sé lo que piensa. No lo sé. Es un señor de derechas, pero que a ratos va de moderado, a ratos va de no sé qué, a veces tiene una capacidad para cometer errores, porque él no miente, él comete inexactitudes que me asombra, esas caras de cemento armado, a mí me desconcierta. Entonces, realmente tiene muchas ganas de ser presidente de España. Ya veremos, porque esto se emite después de la investidura. A mí aquella propuesta de, por favor, déjeme 2 años, no sé si era para salir en la Wikipedia y ya está, para decir, yo fui presidente un ratito, no lo sé, pero me parece que no tiene un proyecto de país, tiene un proyecto personal. Además de este resto del Estado lo vendíamos cuando estaba en Galicia como el moderado, el demócrata cristiano del Partido Popular. Mira, ¿no? Cada vez que decimos que uno es moderado, recordemos Gallardón, recordemos muchos nombres, agárrate a la silla. Queda Margallo. Uy, Margallo, ¿queda como moderado o como que quieres que diga lo que opino? No, te digo que queda como moderado, pero es verdad que de vez en cuando le toca defender a Ayuso. Madre mía. De moderado no tiene nada. Pero este señor sí que tiene muy claro. Este es un señor y lo ves venir. Y ya está. Lo que pasa es que es muy inteligente y dice a veces cosas muy inteligentes. Y aquí cuando alguien habla bien, se lo perdonamos todo. Aquí ha habido gente como Durán y Lleida que era la leche. Es decir, Durán y Lleida, por favor. Pero ¿qué es lo que está defendiendo? Y a veces, no sé si tenemos un complejo los españoles en general, de inferioridad, que con que alguien me dio razón, el encantador de serpientes, por decirlo suave también, de Felipe González, como hablaba bien, entonces a mí la gente que habla demasiado bien, a veces será porque yo hablo un poco mal, pero digo, que mira lo que te cuenta y quítale el sonido a veces, que es un ejercicio muy bueno, cuando los ves en la tele, quítale el sonido, a ver qué te está contando con la cara. Yo a Margallo lo tengo glorificado, las cosas como son, de esos democristianos, de esos de centro derecha del PP, que no tiene el PP, que es de los pocos moderados, pero que a veces se va un poco, se nota que es del PP. El último nombre seguramente es más difícil, Mazza Bandera. Pues alguien que no le gusta hablar mucho de sí misma, pero pues no sé, es que ahora estoy muy tranquila, me has pillado un día tranquila, entonces te diré que es estamos hablando de ámbito profesional y aunque le dedico demasiado tiempo a la profesión, vamos, prácticamente todo el día, lo cual va en contra de todos mis principios, sí, es una periodista que todavía se cree, pero porque es ciudadana, en que es importante el periodismo, no los periodistas, sino el periodismo, hacerlo bien y no sé, y que nada, que solamente me preocupa el cambio climático. Es que últimamente te diría que querría ser, si volviera a empezar, me gustaría ser amiga de Greta Thunberg y pasar de todo lo demás, dedicarme a lo que tuviera que ver con el cambio climático y que estoy harta de tanta tontería y tanta superficialidad, ¿no? Pero lo cual no quiere decir, pues eso, que me gustaría que pudiéramos hablar de las cosas de otra manera, que para hacer lo que crees no tuviera que ser tan difícil todo y sacrificar tantas cosas y ya está, que un poquito menos de ego en general nos vendría muy bien a todos. Pues sí. Pues muchas gracias, Manda, por la entrevista y nos volveremos a ver por la Nueva Andalucía.
Muchas gracias a ti. Os escucharé a la vuelta de las vacaciones. Sí. Adiós. Hasta luego. Suerte.